Buenas, estamos a muy poco del inicio del Mundial de Qatar 2022 y por ello el día de hoy vamos a comenzar esta sección de goleadores hablando de los máximos anotadores de la selección argentina durante la historia de los mundiales, una selección que ha competido a lo largo de la historia en 17 de las 21 ediciones que se han realizado y participará por 18ª vez en la edición 22 que pronto se disputará en Qatar. Y hasta el Mundial de Rusia la selección argentina ha disputado 81 partidos en los cuales anotó 137 goles que fueron convertidos por 59 distintos jugadores, siendo así la tercera selección con más goles en la historia de los mundiales, la segunda de mayor cantidad de América y por su parte es la cuarta con más anotadores en la historia de los mundiales, y de esos 59 jugadores, 26 de ellos han anotado más de un gol, 7 jugadores anotaron 2 y otros 7 3 goles. Por lo que para no extendernos tanto en este video comenzaremos hablando aparte de los jugadores argentinos que convirtieron 4 goles en adelante en los mundiales. Y nos toca iniciar este top con un empate múltiple donde el primer jugador en ser mencionado será René Hausemann, quien disputó 2 mundiales, primero el de Alemania en 1974 donde convirtió 3 goles, 2 en la primera ronda de grupos en el empate ante Italia y luego en la goleada a Haití, y después en el último partido de la segunda ronda de grupos marcó el último gol de Argentina en ese mundial ante justamente la selección local. Luego participaría en Argentina 78 donde formaría parte del plantel campeón del mundo por primera vez y anotaría un gol, el cual sería el quinto de la goleada a Perú que le dio la clasificación a la Argentina a la final. El segundo jugador mencionado es Leopoldo Jacinto Luque, otro campeón mundial y quien solamente participó en el mundial del 78, donde fue el primer jugador argentino en marcar en ese mundial para poner la igualdad momentánea ante Hungría. Luego también en la primera fase de grupos marcaría el gol que le dio la victoria a la Argentina sobre la Francia de Michel Platini, y el 21 de junio fue el encargado de marcar el cuarto y el sexto tanto en la goleada a Perú en la segunda fase de grupos. El tercer jugador de este puesto es Daniel Bertoni, quien participó en 2 ediciones. Primero formó parte de la selección campeona del mundo en el 78, en donde marcó 2 goles. El primero sería el que le daría el triunfo a Argentina sobre Hungría en el debut de la selección, y el segundo sería el tanto que sellaría la coronación de Argentina al marcar el 3-1 definitorio sobre Holanda. Luego Bertoni formaría parte de la selección que defendió el título en España en 1982, donde sería el que abriría el marcador en la goleada ante Hungría en el segundo partido de la primera ronda de grupos, en la que Argentina cerró jugando ante El Salvador, a quienes Bertoni le marcó el 2-0 definitorio. El cuarto jugador de este puesto es Jorge Valdano, que formó parte de la selección del 82, aunque no tuvo una presencia destacada como si lo haría en el 86, donde jugaría todos los partidos de titular y arrancaría firme en la fase de grupos, en la que abrió el arco para la selección marcando el 1-0 a Corea del Sur en el debut y a quienes también les marcó el 3-0, y después Valdano abriría el marcador en la victoria ante Bulgaria a los 3 minutos y su cuarto gol en ese mundial llegaría en la final donde estiraría la ventaja argentina sobre Alemania al marcar el 2-0 momentáneo. El anteúltimo jugador de este puesto es Claudio Paul Canigia, el primer jugador que mencionamos que participó en 3 mundiales, aunque en realidad solo fueron 2 y su participación en Italia en 90 lo tuvo marcando el inolvidable gol a Brasil con la asistencia de Maradona en el segundo partido de fase de grupos, y también en ese mundial marcaría el gol para la igualdad ante Italia en la semifinal, lo que permitió que Argentina llegara a los penales y consiguiera el boleto para una nueva final, aunque el sueño del bicampeonato no terminaría de la mejor manera. Y luego Canigia participó en Estados Unidos 94, donde el 26 de junio participaría en su último partido en un mundial, ya que esa tarde se lesionaría y quedaría fuera de lo que le restaba a la Argentina en esa edición, aunque antes de eso anotaría los 2 goles que revirtieron el partido y le dieron el triunfo a la selección argentina sobre Nigeria, siendo uno de esos 2 goles el gol número 1500 de los mundiales, lo cual sucedió en aquella tarde en la que se llevaron a Maradona del campo de juego para realizar un control antidoping. Y bueno, después de eso Canigia formó parte de la selección del 2002, pero no tuvo participación en esa edición, algo similar a lo que le sucedió al último jugador de este puesto, que fue Hernán Crespo, aunque a él le sucedió en el Mundial de Francia en 98, donde no participó en ninguno de los 3 juegos de fase de grupo, aunque sí pudo ingresar ante Inglaterra en los octavos, donde tuvo la mala suerte de ser el único de Argentina en fallar su penal en la tanda de penales decisivos.
luego no participó en el juego de cuartos de final y después volvió a participar del Mundial de Corea-Japón, donde no era el 9 titular, y su participación entrando desde el banco solo dio fruto ante Suecia, donde marcó la igualdad que no sirvió para evitarle el fracaso de irse en ronda de grupos en ese 2002, aunque Crespo regresaría y tendría revancha en Alemania 2006, donde marcaría el primer gol de la victoria ante Costa de Marfil en el debut, luego anotaría el cuarto gol en la goleada Serbia y Montenegro y por último abriría el marcador en los octavos de final ante México, lo cual convirtió a Hernán Crespo en el primer y único jugador argentino en haber marcado un gol en 4 partidos consecutivos en los mundiales. El siguiente puesto le pertenece solamente al Pipa Higuaín, quien disputó 3 mundiales, aunque casi toda su pólvora en esta competición se utilizó en Sudáfrica 2010, donde en el segundo partido de fase de grupos le anotó 3 goles a Corea del Sur, luego en octavos de final amplió la diferencia sobre México, siendo este el último gol en Sudáfrica, aunque no el último en esta competición, porque pese a haber jugado durante toda la fase de grupos e incluso en octavos de final en Brasil 2014, no fue hasta los cuartos de final en donde pudo convertir su quinto gol en un mundial al abrir el marcador tempranamente ante Bélgica, y el cual sería el gol que le dio la clasificación a la selección argentina en la semifinal, y además sería el último gol de Argentina en Brasil 2014, al igual que el último para Higuaín, que en Rusia 2018 simplemente no tuvo suerte de convertir. En este tercer puesto tenemos un doble empate y vamos a comenzar por el que fue el segundo argentino en convertirse en máximo goleador de un mundial, siendo este Mario Alberto Kempes, quien disputó todos los partidos en Alemania en 1974 y en España en 1982, pero no convirtió ningún gol en esas 2 ediciones, los cuales los gritó todo en casa en 1978, donde no tuvo injerencia directa durante la primera fase de grupos, aunque sí la tuvo en la segunda fase de grupos, donde Kempes anotó los 2 goles para la victoria sobre Polonia y fue el encargado de abrir el marcador ante Perú y de estirarlo durante el complemento para así lograr llegar a una final ante Holanda, donde el matador Kempes adelantó a la Argentina en el primer tiempo y luego volvió a romper el empate en la agonía del primer tiempo suplementario, lo que llevaría a la primera consagración de Argentina en un mundial, y donde aquí Kempes se convirtió técnicamente en el primer y único jugador argentino en los mundiales en anotar 3 dobletes en una misma edición, aunque fue el segundo en anotar 3 veces un mínimo de 2 goles. Y con quien comparte posición Kempes es con Lionel Messi, el único jugador activo en la selección en este top, y el que llegará a su quinto mundial próximamente y tendrá así la posibilidad de subir más arriba en este top, en donde se encuentra por haber convertido un gol ante Serbia y Montenegro en Alemania 2006, luego en Sudáfrica no pudo convertir, aunque golpeó rápido y fuerte en Brasil 2014, anotándole a Bosnia y Herzegovina y a Irán un gol a cada uno, y cerró esa fase de grupos metiéndole un doblete a Nigeria, tras lo que la pólvora se le secó y no pudo convertir más goles en Brasil, teniendo que pasar así 7 partidos hasta que pudo volver a gritar un gol en un mundial, siendo el que le hizo a Nigeria en Rusia en el último partido de fase de grupos para adelantar momentáneamente a la selección, siendo ese el 6º gol de Messi en los mundiales y quien se convirtió así en el segundo jugador argentino en haber marcado un gol en 5 partidos distintos en los mundiales. Este segundo puesto cuenta también con un empate y el primer jugador en ser mencionado es Guillermo Stabile, quien fue el primer máximo goleador de un mundial al anotar 8 tantos en Uruguay en 1930, donde de hecho jugó 4 de los 5 partidos de Argentina en ese mundial y convirtió en los 4 juegos en los que participó, primero 3 goles a México y 2 a Chile en la fase de grupos, luego 2 a Estados Unidos en las semis y 1 a Uruguay en la final, siendo así Stabile el segundo jugador en meter un triplete en un mundial, aunque el primero en marcar en 4 partidos consecutivos y el primero en marcar un triplete y 2 dobletes en una misma edición. Y el segundo jugador es Diego Armando Maradona, que en España en 1982 solo anotó un doblete en la goleada a Hungría en el segundo partido de fase de grupos,
Y luego en México 86 anotó primero el empate ante Italia en la fase de grupos y el 22 de junio hizo historia al anotar el gol del siglo y al meter la mano de Dios ante los ingleses, y solo 3 días después, con un nuevo doblete, en esta ocasión sobre Bélgica, le dio la clasificación a la selección argentina para que compitiera en su tercera final en un mundial, la cual ganarían y Argentina defendería el título en Italia 90, aunque Diego no marcó ningún gol durante esta edición, y tuvieron así que pasar 9 partidos hasta que el 21 de junio de 1994 en Estados Unidos marcó el tercer gol en la goleada ante Grecia en un arranque tan prometedor que perfilaba a la Argentina como el serio candidato en 1994, aunque inesperadamente ese gol, con el festejo inolvidable gritándolo a la cámara, sería su último gol en un mundial, dado que 4 días después sería retirado en pleno partido ante Nigeria para realizarle un control antidoping que terminaría con su carrera como jugador en la selección argentina. Y finalmente llegamos al máximo goleador de la selección argentina en los mundiales hasta la fecha, y es Gabriel Omar Batistuta, quien debutó en esta competencia en Estados Unidos 1994, donde abrió el mundial con un triplete ante Grecia, aunque luego del golpe demoledor que fue la expulsión de Maradona del mundial tras el segundo partido, Batistuta volvió a convertir recién en los octavos de final, donde puso el empate momentáneo contra Rumania, lo cual lamentablemente no duró mucho, y tras ese inesperado final adelantado de la selección en Estados Unidos, Batistuta volvió a competir en Francia en 98, donde marcó el gol del triunfo en el debut ante Japón, y en el segundo partido de fase de grupos le metió un triplete a Jamaica. Después en octavos de final abrió el marcador ante Inglaterra, siendo ese su último gol en Francia en 98, y su último grito en un mundial sería ante Nigeria en el debut en Corea-Japón 2002, quedando así Batistuta con 10 goles como el máximo artillero de la selección argentina en esta competencia, en la que además es el único argentino en haber metido 2 tripletes. Es hasta la fecha también el único jugador argentino que le marcó goles a 5 selecciones distintas. Además fue el primer jugador en haber marcado un gol al menos en 5 partidos distintos, y es el máximo goleador de Argentina en fase de grupos, habiendo convertido 7 de sus 10 goles en la primera ronda de los mundiales. Y bueno, espero les haya gustado el video. Si fue así, dejen su pulgar arriba, compartan el video con sus amigos por favor, y suscríbanse al canal, y no se olviden de activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Yo soy Porta Thomas y ahora me despido hasta la próxima ocasión.